Recording in progress. Buenas tardes, vamos a ver un pequeño ejercicio sobre uso de trazados, uso avanzado de trazados, para qué nos sirven exactamente los trazados, además de para hacer dibujos muy simples de líneas, curvas, rectas, quebradas y de áreas de espacios rellenos de color. Y también como trazados de recorte, de superposición de máscaras, capas, máscaras de capa, pero máscaras de capa vectoriales, no máscaras de capa bitmaps, que son las máscaras que acostumbramos a hacer habitualmente, sino máscaras de capa basada en vectores, en trazados. Para ello voy a abrir Adobe Photoshop. Bueno, antes de abrir Adobe Photoshop voy a buscar algún motivo en internet comparto pantalla con vosotros para que veáis lo que hago desde el primer momento. Voy a buscar el motivo Don Quijote de la Mancha. Lo que estoy buscando son imágenes de Don Quijote, ¿no? Esta me gusta, me parece interesante. Puede ser una imagen curiosa, bonita. Ya veo que aquí está trabajada Don Quijote de la Mancha, poco y mal trabajada, pero bien, podría ser una imagen interesante, esa curiosota. No sé si esa imagen me la voy a encontrar entera. A ver, puedo abrirla en una pestaña nueva y sí, aquí sí la tengo entera. Es una imagen a la que me va a resultar muy fácil quitarle el fondo por la cantidad de contraste que tiene, pero quizá podría buscar algún otro tipo de imagen que no fuera esta, que fuera un poco más. A ver, esta otra pues parece interesante también. Un poco más difusa. Es una imagen de 600 por 820. Voy a intentar buscarla arrastrándola hasta la búsqueda de imágenes, hasta el cuadro de búsqueda de imágenes. Voy a intentar ver si la tiene en internet, si me la encuentra en tamaño grande, y efectivamente me la he encontrado en tamaño grande. De las primeras, me va a decir el tamaño en la esquina inferior izquierda. Ya vemos que aquí es de unos 1920 por 2600, una imagen de 2K. Esta imagen sí es muy interesante, está bastante bien, tiene un fondo que a lo mejor convendría quitárselo. En todo caso, guardo la imagen en mi carpeta de descargas con el botón derecho del ratón, y luego ya sí la voy a abrir abriendo Adobe Photoshop. Bueno, comparto pantalla de Photoshop. Voy a abrir desde la carpeta de descargas, pues a ver dónde está Don Quijote. Aquí dice que es del autor Fabricio Mora. Eso está pues bastante bien. Bueno, un buen dibujante. Inicialmente, esta imagen me va a interesar mucho poder separar el personaje del fondo. Ya sabéis que eso es una cosa que podemos hacer muy fácilmente de dos maneras muy distintas. Una de ellas mediante el filtro Camera Raw, que en su versión 14 ya tiene la posibilidad de hacer máscaras inteligentes con selección de sujeto y de selección de fondo, ¿no? Esto es algo que os recuerdo muy frecuentemente porque quiero que ensayéis mucho con Camera Raw. Es
en su versión 14, un programa, pero también filtro de Adobe Photoshop, un programa independiente que nos permite la edición de imágenes de una manera muy sencilla, muy exenta de complicaciones, y solamente se trata de que sepamos interseccionar pues las máscaras que vamos creando para aplicar ajustes locales sobre ellas. Otra manera que tenemos también de seleccionar el objeto o el sujeto principal o el protagonista de nuestra imagen. Por favor, desactivar el sonido, que hay un sonido de fondo por ahí un poco raro. Es el de utilizar la herramienta inteligente selección de objetos. Esta herramienta inteligente que aparece en la versión 22 del programa, ahora vamos por la versión 23, perdón, aparece en la versión 21 durante la pandemia en 2020. Bueno, pues esta versión nos permite seleccionar el objeto como una de las opciones inmediatas, aunque también si tenemos desactivada la capa, desde la ventana propiedades nos va a permitir seleccionar el fondo, no eliminar el fondo en cuestión y no solamente seleccionar el sujeto, ¿no? La selección del sujeto ya vemos que se puede hacer desde el panel de control o también desde la ventana de propiedades, pero si lo que quisiéramos es eliminar el fondo, podemos hacerlo directamente pulsando desde este objeto. Vamos a ver cómo es, nos lo haría de esta forma. Ya vemos que lo que nos hace es una máscara de capa como muy bien hecha, muy inteligente, muy bien llevada a cabo. Es muy interesante cómo trabaja esta herramienta. Y la selección del sujeto, pues nos lo haría, a ver, bien, ya la vemos. Nos la ha hecho en, bueno, pues en una, digamos, con el caminito de hormigas, ¿no? Una selección flotante que nosotros también podremos transformar en máscara rápida en el momento en el que queramos, pulsando directamente el botón de máscara, obtendremos una máscara de visibilidad, una máscara de capa bitmap, ¿no? De manera que de las dos formas podríamos seleccionar tanto el sujeto para eliminar el fondo como el fondo en sí. Esta selección en algunos casos, como en este en concreto, puede ser susceptible de ser mejorada porque hay algunas zonas de la imagen, veamos por ejemplo la punta de la lanza, este borde en el que nos aparece un poco de fondo, también debajo de la barbilla del sujeto pues nos aparece un fondo. Esto lo arreglamos pintando con pintura negra en la propia máscara de capa, ¿verdad? O sea que si pulsamos para verlo en la máscara de capa será aquí donde tendremos que pintar en esas zonas. Podemos visibilizar la imagen, pero debemos, para trabajar en la máscara de capa, tenerla seleccionada y por tanto con el recuadro blanco activo. Es en ese momento en el que podremos ya elegir un pincel del tamaño y dureza que nos interese para, bueno, ya veis que pintando con pintura negra y con un poquito de cuidado, pues podremos mejorar muy sensiblemente nuestra máscara de capa. Todo esto también lo podríamos hacer seleccionando primero con una selección del tipo que sea, por ejemplo, una selección hecha, yo lo estoy haciendo ahora a mano alzada, directamente con la herramienta lazo. Bueno, pero perdón porque tenía un valor de desvanecimiento de 30, entonces la selección que he hecho pues es una selección muy poco válida, ¿no? Perdón. Bien, lo pongo en desvanecimiento 0.
con comando D vuelvo a deseleccionar lo que tenía seleccionado y ahora vuelvo a hacer otra vez la selección, pero ya sin desvanecimiento del borde, por lo que al pintar ahora en negro, estoy pintando en la máscara, os recuerdo, pues solamente pintaré en la zona seleccionada, pero no fuera nunca de la zona seleccionada, aunque me salga con el pincel para pintar fuera, ¿no? Bueno, ya vemos que esto mismo lo puedo hacer en las partes que me interesen. Perdón, no se trata de pintar sobre la imagen, que pintaría en negro, ya lo vemos, sino sobre la máscara, aunque esté viendo la imagen, ¿no? Es sobre la máscara sobre la que tengo que pintar. Bien, una vez que tengo seleccionado el sujeto, podré tanto... dado que tengo hecha esta máscara, bueno, a mí me va a resultar relativamente fácil, una vez que tengo la forma esta, venirme al canal para obtener la selección o directamente con la tecla control pulsando sobre la máscara sacar la selección. Este es un atajo de teclado que solemos hacer mucho, ¿no? Ya veis el caminito de hormigas alrededor de todo. Sin embargo, no he seleccionado nada. Con control D vuelvo a deseleccionar todo. Pero también lo puedo hacer desde la ventana de canales, ventana canales. Desde aquí, lógicamente al tener hecha una de las máscaras de capa, la tendré siempre en un canal como canal alfa. Y este canal alfa lo puedo duplicar o puedo decirle que me saque directamente desde aquí, desde la bandera de Europa, pues que me haga ese canal, me lo haga selección como tal. Así que de cualquiera de las dos maneras voy a poder obtener la selección completa de este canal, que ahora se me ha quedado digamos, en modo de máscara rápida, porque no he vuelto al canal RGB, sino que tengo activo el canal alfa. Vuelvo al canal RGB para quitar la visibilidad del canal alfa y entonces ya veo que sí me quedo con la selección flotante del caminito de hormigas hecha en todo el contorno del sujeto que he seleccionado. Muy bien, desde la ventana de trazados ahora, me vengo a ventana por orden alfabético, la T está abajo del todo, trazados, saco los trazados y puedo decirle que esta selección que tengo hecha me la transforme en un nuevo trazado con ese icono central. Así que fijaos que solamente con darle se me pone una selección hecha como trazado y bueno, es como muy interesante poder tener el trazado hecho como tal. En realidad, lo que yo quiero buscar de esta selección no es tanto este trazado, que lo podría utilizar para un montón de cosas en la ilustración, cuanto el trazado inverso que me podría servir para, bueno, para rellenar de texto y cosas así, ¿no? Veamos cómo podría hacer el trazado inverso para que se me ajuste el texto no directamente sobre la propia figura del sujeto, sino separado de toda la figura del sujeto por igual 10, 15 o 20 píxeles que me apetezca en concreto hacer. Bueno, este trazado lo dejo como tal, ni siquiera lo renombro, que ya sabemos que es una costumbre de los ilustradores cambiar inmediatamente el nombre del trazado de trabajo que nos pone Photoshop como tal, como trazado de trabajo por defecto, porque de ser así, un trazado de trabajo nunca puede ser un trazado de recorte. Tenemos que renombrarlo previamente, pero sí nos va a servir como tal
conjunto editable de vectores, aunque nunca como un trazado de recorte. Para ser trazado de recorte debemos pulsar doble clic sobre el nombre y cambiarle el nombre al que queramos, a cualquier otro que no sea trazado de trabajo. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a colocar la figura un poco más abajo, la figura central de Quijote, y voy a intentar hacer una, dado que tengo la selección hecha de la figura como tal, ¿no? A ver si ven aquí, tengo hecha la selección, pues lo que voy a hacer ahora es invertir esa selección o bien expandirla previamente antes de invertirla, selección, modificar, expandir, para separar la selección como unos, 20 píxeles aproximadamente. Voy a ver, estoy probando, no sé si vemos que ahora la selección se me ha separado, el contorno lo veis, pues unos 20 píxeles aproximadamente, y lo que tengo seleccionado ahora es toda la parte interior, nunca la parte exterior, que está protegida, ¿verdad? Voy a elegir un poco más de 20 píxeles, voy a volver de nuevo a selección, modificar, expandir. Fijaos que contraer sería hacer lo contrario que expandir. Le voy a dar ahora otros 40 píxeles. Y ya vemos que ahora, bueno, la selección se ha ido bien, separándoseme bastante de la propia selección del sujeto. Y eso está pues bastante bien, ¿no? Así que en realidad ahora lo que quiero es seleccionar la parte invertida del sujeto. Selecciono invertir y ya vemos que ahora la parte que tengo protegida es la parte interior, pero la parte exterior me queda como, bueno, como zona libre en la que yo podré introducir el texto que quiera, ¿no? De manera que esta selección la voy a guardar en un canal, la voy a guardar como canal de momento, antes de nada, para que no se me pierda. Ya la veis, es una selección que todavía está en proceso, pero que ha sido suficientemente potente hacerla. A esta selección le voy a ir restando algunas partes que no voy a utilizar en ella. Pues para eso voy a coger el marco rectangular, le voy a quitar estas partes iniciales, luego voy a quitarle también alguna parte arriba, perdón, voy a quitarle alguna parte por arriba para hacerle un pequeño margen, otro lateral y aquí otro lateral también. Bien, con ese pequeño asunto, de manera que lo que tengo aquí aproximadamente, ahora y así, va a ser una selección que voy a guardar donde tengo el canal alfa 1, la voy a sustituir por esta selección, guardar selección, y en vez de que me lo guarde en un canal nuevo, le voy a decir que no, que me lo guarde en el canal alfa 1, es decir, que sobreescriba el canal que tengo aquí, que me lo sustituya. Y efectivamente, bueno, ya la tengo como tal guardada en este canal, ¿no? Bien. Bueno, pues ahora será esta selección la que quiero hacer trazado para que me sirva como campo de texto, de un texto adaptado a esta
a esta forma en concreta, ¿no? De hecho, le voy a quitar un poco más porque si no, igual voy a tener que meter demasiado texto inicialmente. Así que veamos, le voy a quitar un trozo como un poco más por aquí arriba, sí, pero también un poco más por aquí a la izquierda. Vale. Bien, pues desde la ventana de trazados vuelvo a generar un trazado nuevo. Ya vemos que es este un trazado de trabajo al que voy a llamar campo de texto. Bueno, en el momento en el que quiera ya lo voy a poder utilizar como campo de texto. Ya sabéis que los trazados son fórmulas matemáticas que en forma de líneas guarda el ordenador, pero que no se representan hasta que nosotros las contorneamos o las rellenamos en alguna capa. Inicialmente son solo fórmulas matemáticas que nos representan líneas continuas y cerradas o líneas discontinuas y abiertas, líneas rectas o líneas curvas. Un trazado, por tanto, puede ser, como en este caso, una línea discontinua formada por líneas rectas y también líneas curvas y líneas curvas que no tengan una continuidad en su periodicidad, es decir, que no sean curvas regulares, sino curvas bastante aleatorias y que se cierren sobre sí mismos. O bien puede estar formado por varias líneas abiertas que no se cierren sobre sí mismas. Da igual. Ya lo veremos un poquito más en profundidad. En este caso vamos a utilizar este campo de texto, este trazado, como precisamente eso, como un contenedor de texto que se adapte a la forma interior de ese área que hemos seleccionado. Voy a irme a internet de nuevo para elegir un texto cualquiera de Don Quijote de la Mancha, no un texto cualquiera, sino texto de Don Quijote. Punto capítulo 1. Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo primero. Muy bien, pues aquí lo tengo, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues copio el texto completo del capítulo 1, lo selecciono y lo copio, lo paso a la memoria del ordenador. Como curiosidad deciros que en este caso no es la memoria interna del ordenador a la que pasa, que en Windows, por ejemplo, es el famoso portapapeles, con sus funciones de copiar o cortar y pegar, que para eso utiliza la memoria RAM del sistema, la memoria física pinchada en placa, sino que en este caso es la memoria caché del sistema. Cuando estamos copiando una cosa desde una página web de internet, inicialmente al pasarla a nuestro sistema operativo, lo que utilizamos es una parte de nuestro disco duro que reservamos para el funcionamiento correcto de los navegadores de internet y de cualquier cosa que vemos que tiene que ser previamente descargada a nuestro ordenador, la copiemos o no para poder visibilizarla en nuestro ordenador. En este caso además la hemos copiado y entonces hemos reservado una parte del disco duro para copiar esto, una pequeña porción, porque en realidad lo que hemos copiado pues es un texto, y además un texto muy pequeño que ocupa muy poco espacio. Pero ya digo, es otra
otro tipo de memoria diferente que utilizamos a la hora de hacer este proceso informático. Utilizamos el disco duro y no utilizamos las pastillas de memoria VRAM, ¿no? Bueno, una vez que lo tengo copiado, vuelvo de nuevo a Photoshop y cojo la herramienta texto para pegar el texto ahora en una nueva capa, que en el momento en que ponga la herramienta texto sobre cualquier zona del área de trabajo, ya veis que inicialmente se me va a poner el cursor de texto normal, siempre y cuando establezca el texto que voy a poner fuera del trazado de trabajo. Pero si me acerco al trazado de trabajo, entonces veamos que la herramienta texto, perdón, el cursor del ratón me cambia a un cursor, pero que está cruzado. A ver si puedo colocarlo en un sitio que lo veáis mejor. Bueno, cambia a un cursor que está cruzado por una vírgula, por una ñ, ¿no? Por el palo superior de la ñ, indicándome que si pego el texto, entonces se va a adaptar al trayecto de este trazado. El texto se va a pegar a la línea del trazado y va a seguir la dirección del trazado. No así el sentido, que podremos variarlo. Y sin embargo, si introduzco dentro del trazado el cursor de la herramienta texto, en lugar de tener una forma cuadrada con el cursor interior, el cursor del ratón, pues tiene una forma redondeada con el cursor dentro, lo cual me indica que el campo de texto no va a tener ahora forma cuadrada, sino una forma adaptada a la forma del texto. Por tanto, bastará con que pegue el texto aquí y inicialmente se me pondrá el lorem ipsum famoso que tenemos. Se me ha puesto muy grande porque el último texto que tenía yo pues era muy grande. Voy a ponerlo en un tamaño de 12, todavía mucho menos, en un tamaño de 11, 10, menos aún, 9, 8, me da igual, vale. Y sobre este lorem ipsum, que ya sabéis que es un texto genérico, latín que no indica nada, que utilizamos los ilustradores para decir aquí viene un texto por defecto que será modificable en la versión definitiva. Será ahora cuando pegue con edición pegar o control V, comando V, o botón derecho del ratón sobre el texto seleccionado pegar. Entonces aquí sí pegaré el texto completo que he copiado en la herramienta y que se me irá adaptando a el contorno que he creado. Pero no se me ha adaptado totalmente como yo quiero. De manera que lo primero que quiero hacer es que señalo todo el texto que va a haber en el interior. Lo voy a cambiar de color. Le voy a poner un color más oscuro. Bueno, quizá no negro, pero sí puedo sacar desde fuera algún tono que vaya parecido a el color este. Voy a elegir una fuente que no sea black, que sea una fuente pues más pequeña, perdón, por ejemplo quizá una Myriad, o a ver la Academic, ¿qué tal? No sé si tengo seleccionado todo el texto para poder cambiar. Bueno, vamos a ver la Academic. Sí, esta, aunque sea una letra la Academic que tiene, a ver, la Apple Symbols, pues esta es más cuadrada y sí me va a dar más la oportunidad de adaptarla un poco mejor al texto. A pesar de todo, no se me adapta totalmente. Tengo que trabajar
un poco más con los cuadros de texto, tanto el párrafo como el carácter. Los voy a sacar los dos aquí para intentar primero adaptarla justificando el párrafo completo a los bordes. Fijaos que de esta manera le estoy diciendo que me justifique todo menos la última línea, que quede alineada a la izquierda, o bien la última línea que quede centrada. Puedo quitar los puntos y apartes para mantener una mayor continuidad en el texto. Le puedo decir que me justifique totalmente el texto del todo. Voy a seleccionarlo de nuevo para decirle que me lo justifique del todo y que se me adapte todo lo más que pueda. Voy a tener muchas más opciones de texto. Por ejemplo, a ver. ¿Qué opciones más le puedo dar? Puedo darle un timing óptico en lugar de medidas, lo cual es mucho más interesante. El interlineado puedo cerrárselo un poco para que sea un poco más espeso. Bien, bueno, cosas de este tipo que me gustaran. Si me queda alguna cosa en espacios interiores, también puedo modificar el campo de texto a mi voluntad para que se adapte el texto todavía pues, mejor a lo que yo voy queriendo, ¿no? Y, en fin, no está mal. Pero bueno, de esta manera, inicialmente vemos cómo el texto se nos ha adaptado a un campo interior que era lo que nosotros queríamos conseguir inicialmente, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues suficientemente interesante para nosotros. La parte de abajo me queda un poco fea. Voy a ponerle encima directamente un pequeño cuadrado de color para taparle las dos piernas que tiene perdón, ahora no, que tiene el personaje, así que lo relleno de color directamente. La colocaré como me apetezca, más mejor o peor. Normalmente por las guías inteligentes puedo ver muy fácilmente cuando está centrado en la página totalmente, ¿no? O cuando no. Genero también una capa nueva que debo colocar de capa de fondo y relleno de color, ya sabéis, con control suprimir, la relleno con el color de fondo o con control enter con el color frontal, ¿no? Bueno, suficientemente interesante. Y ahora voy a proceder a hacer el sello de Don Quijote de la Mancha. Un momento. Va a ser la segunda parte, pero antes de eso, si tenéis algún tipo de dudas, dime, José Miguel. Ahora cuando has puesto el cuadradito este, y en vez de cuadradito podrías haber borrado en la máscara y se hubieran eliminado las piernas. También, perfectamente. O sea, Sí, que sí. no, porque eso no interviene en el trazado es solamente para encajar el texto. En efecto, vamos a ver cómo sería eso. Pues, a ver, vuelvo otra vez a Photoshop. Deshago eso. Tengo esa seleccionada. Me vengo aquí y ya está. La relleno de color negro en la máscara de capa, ¿verdad? Y ya está. Solo con pintarlo de negro en la propia máscara de capa, que es lo que estaba haciendo aquí. Bueno, también con el pincel, si quisiera, el pincel negro, por si me va a quedar algo. Pues... Incluso con algún pincel, y si quisieras, por ejemplo, difuminar un poco o eso, Sí, hacer el juego ese,
sea, que eso sí lo podríamos hacer. No, digo que en el trazado que hemos hecho no interviene para nada, que era solo para el texto y la imagen sigue siendo como cuando trabajamos con una máscara y tal. En efecto, no tiene nada que ver. Así Vale. que, bueno, está suficientemente bien, ¿no? Una cosa es el trazado que hemos convertido en campo de texto, que era nuestra primera intención, la más interesante, una de las funciones más interesantes de los trazados, y que hemos sacado, perdón, es que tengo algo por aquí. Está vibrando. Ah. Sí, es este ordenador que está haciendo copia de seguridad y no quiero yo que haga copia de seguridad ahora, que me molesta. Vale. Es que al final suena hasta Windows. Con eso lo digo todo, suenan los ventiladores, suenan yo qué sé, los discos duros. Hasta Windows se queja, si esto es el colmo. Aquí se queja todo el mundo. Tremendo. Bueno, lo interesante de este tipo de asuntos es que, fijaos que nosotros encontramos también un montón de formas preestablecidas. Esas formas inicialmente están en la herramienta debajo de la T, ¿verdad? De la herramienta de texto, en la barra de herramientas. Pues vamos a encontrar un grupo de herramientas muy interesantes, que son formas preestablecidas de antemano. Y estas formas, cualquiera de ellas que nosotros cojamos, pues la más habitual y la más frecuente es la herramienta línea, ¿no? Porque la utilizamos para hacer líneas rectas, ¿verdad? Bueno, cualquiera de ellas, no solamente la herramienta línea, por ejemplo, la herramienta rectángulo es una herramienta muy interesante porque la herramienta rectángulo tiene la posibilidad de matar las esquinas, en su... Perdona, Juan, no veo nada, no está pillada la pantalla, ¿no? ¿O soy yo sola? Pero yo creo que hace rato, si es que no sé. Sí, está pillada la ¿Qué ha pantalla. pasado? Sí, se ha ido la pantalla, vale. Lo que has hecho, lo último que has dicho del rectificar el cuadrito, ahora es cuando se A mí ve. me ha sorprendido que nadie Ahora dice se ve, Sí, nada. no salía nada. Yo lo iba a decir ahora. Vale. Dejo de compartir un momentito la pantalla para volver a grabar la clase, que he pausado la grabación precisamente para el turno de preguntas, ¿no? Si tenéis alguna otra pregunta más, ¿habéis entendido esto bien? ¿Sí? ¿Habéis entendido bien cómo se hacen los campos de texto que son irregulares, ¿verdad? Hacemos el trazado. En este caso lo que hemos hecho ha sido partir de una selección. Esa selección la hemos extendido bastante y una vez que la teníamos extendida le hemos quitado partes, la hemos modificado un poco y luego hemos sacado a partir de ella el trazado. Y ese trazado lo hemos cambiado de nombre y lo hemos utilizado para rellenarlo de un texto. Ya está. Luego hemos puesto el texto suficientemente tupido para que dé la sensación de que se adapta muy bien y de una manera muy precisa, muy justa a nuestro campo irregular. Y esto es interesante, es quizá mucho más interesante que el mantener la propia continuidad del texto. En todo caso, cuando hacemos columnas, en Photoshop no es posible de manera automática mantener la lecturabilidad del texto completo en una columna y luego en otra seguida. Eso lo tenemos que hacer en programas específicos de autoedición, por ejemplo en InDesign. Bueno, continuamos con la clase, con la segunda parte de la clase, que consiste en que vamos a hacer un pequeño sello con Don Quijote de la Mancha. De manera que ya digo que debajo de la herramienta texto, esta
herramienta que aparece en la barra de herramientas con la letra T, vamos a encontrar siempre un grupo de herramientas a las que llamamos formas preestablecidas. Estas formas preestablecidas son rectángulo, elipse, triángulo, polígono, línea y formas personalizadas. Por orden, en realidad la más utilizada es la herramienta línea. Con ella hacemos líneas rectas y es una cosa que muy frecuentemente vamos a tener que hacer en Photoshop. Fijaos que cualquier línea que haga me va a decir si quiero que esa línea arriba en el panel de control sea una forma o sea un trazado o sea un grupo de píxeles. Lo que yo quiera desde el primer momento. Si yo la utilizo como forma, que es como me va a venir por defecto, al trazar la línea puedo trazarla, pincho y arrastro y puedo hacer una línea recta al sitio que yo quiera. Si voy pulsando mayúsculas, esa línea se restringe a 45 grados, al ángulo de 45 grados, bueno, pues para mantener una línea horizontal o una línea vertical de una manera mucho más rápida. ¿Y si qué más? ¿Cómo era? No, ya está, solamente con esa. Bueno, de manera que una vez que suelto sobre esa línea, fijaos que me ha aparecido una nueva capa encima de la capa que yo tenía seleccionada, que es línea 1, y que me dice que es una forma personalizada, ¿verdad? Una capa especial en la que no me viene la miniatura de capa, pero sí me viene en propiedades y también en el panel de control el grosor de esa línea, qué grosor va a tener. Fijaos que inicialmente no la veo como una forma que tiene unos nodos de control que yo puedo modificar, ¿sí? Tanto en longitud como en grosor de la propia línea, ¿no? Pero el grosor se lo voy a dar en píxeles en la propia línea de control de la línea. Al final tiene digamos, una herramienta de configuración de la línea que me va a permitir transformarla en flecha, en punta de flecha, darle una punta de flecha al inicio o al final de la línea, si quiero, o a las dos, ¿no? De manera que podré establecer la anchura y la longitud, por ejemplo, de 100 píxeles y de 20 píxeles de ancho en el fin de la flecha. Así que cuando, no en esta que ya, a ver, que ya he hecho, ¿cómo es? Esta línea, cojo la herramienta línea para poder modificarla, le digo que sí, que me la dé en fin. No, pues eso va a ser en la siguiente que haga, no en esta. Porque lógicamente tendría que haberla configurado previamente. Ya vemos que en la siguiente sí me acaba en punta de flecha. Como siempre, las herramientas hay que configurarlas antes de utilizarlas. Algo que no me canso de decir nunca y que luego yo no hago, ya lo veis. Bueno, elimino esa capa. Ya está. O sea que es así de sencillo el poder utilizarlo. Esta misma línea que nosotros hemos hecho, cuando dejemos de seleccionarla, sí la veremos aquí abajo, ¿no? Entonces ya la veremos como una forma que podremos modificar a nuestro antojo. Bueno, vaya hombre, esa voy a bloquearla para poder coger la línea esta y subirla hasta donde yo quiera. Por ejemplo, hasta ahí. Y ya está, ¿no? Todas las formas personalizadas son muy interesantes porque, ya digo, por ejemplo, la forma rectángulo nos permite por primera vez hacer rectángulos igual que el resto de las formas personalizadas, que pueden ser trazados, formas o píxeles. En este caso, los rectángulos podemos matar las esquinas. Por ejemplo, voy a matarlas con 5 píxeles de redondeado en las esquinas, y si hago un rectángulo nuevo,
pues me va a quedar el rectángulo relleno del color que yo quiera, lógicamente, pero con las esquinas redondeadas en 5 píxeles. Para verlo un poco mejor me acerco a ellas y ya vemos que sí tienen las esquinas redondeadas, ¿no? Este redondeo, si yo lo que hubiera hecho es ese objeto, transformarlo en trazado desde el primer momento, entonces tendría puntos de control que yo voy a poder luego modificar siempre con, en fin, como si fuera un trazado normal y corriente, ¿verdad? De manera que claro que lo puedo modificar. Otra cosa es que aquí, de manera interactiva, al tener la forma también me va a permitir, en el momento en el que le digo que me lo trate como un trazo, que se me modifique esa redondez. Pero es mucho más interesante tratarlo de manera paramétrica desde el primer momento. Bueno, esta es la herramienta rectángulo y también la herramienta línea, que ya las hemos visto. La elimino, la capa esa. También de la herramienta, también elimino este trazado que he puesto aquí y que me aparece lógicamente la capa trazados. El resto de formas personalizadas, por ejemplo, la herramienta polígono, tiene de interesante la herramienta polígono que puedo determinar el número de lados que le quiero dar al polígono. De manera que si son 5 lados, por defecto lo que viene, pues va a ser un pentágono lo que yo haga. Lógicamente el pentágono, si pulso la tecla mayúscula, va a ser un pentágono regular, si no, de regular va a tener muy poco. Pero de esta manera sí va a ser regular. Y bueno, como siempre, lo vamos a poder generar desde el centro, desde la esquina, todas esas cosas que os he enseñado ya en las herramientas de selecciones simples con herramientas complejas. Perdón, selecciones complejas con herramientas simples. Si nosotros vamos variando el número de lados del polígono, por ejemplo, le voy a dar 8 lados, pues ya será un octógono y no un pentágono. Y si le doy 12, pues ya será, ¿qué? ¿Qué es lo que será? Un dodecágono, ¿no? Un polígono, un dodecágono, sí, algo así. ¿Cómo? Dodecaedro. No te oigo, Ángel. Un dodecaedro. No, eso sería un poliedro, pero aquí estamos hablando de un polígono. El dodecaedro sería una figura poliédrica volumétrica. Aquí estamos hablando de un área plana, es un polígono, no un poliedro. Un poco diferente. Bueno, sí es muy interesante esto porque va a tener la posibilidad en el conjunto de herramientas de hacerlo estrellas. A ver cómo era esto de hacer estrella. Creo que era... esto me pasa por no saberme los... simétrico, tamaño fijo, proporcional, forma libre. Mira, relación de estrella, 100%. Generarla desde el centro. A ver, si le damos 500, ¿qué sería? Bueno, pues no. Nada, esto es mucho. No, relación de estrella, 50, entonces. En efecto, esto es. Si vamos poniendo esta sería una estrella de 12 puntas, lógicamente irregular, ¿no? Pero podemos hacer estrellas
pues muy interesante. Esto es muy interesante porque a la hora de hacer rellenos de ella lo podemos transformar en trazados, en selecciones, y hacemos estrellas de rellenos muy difuminadas y muy largas, ¿no? Por ejemplo, estrellas de 3 puntas, solo con una relación de estrella también del 50%, por ejemplo, pues sería una cosa, pues ya ves, como el símbolo de Mercedes o algo así, ¿no? Un poco así, ¿no? Claro que, ya digo, que podemos ir luego modificando los vértices que queramos y además de la manera que queramos, ¿no? A ver si estoy seleccionando un conjunto de vértices y modificando el conjunto de vértices que tenemos seleccionado solamente. Así que, bueno, las posibilidades son infinitas con las formas estas. Mucho más con las formas personalizadas que en las herramientas de formas personalizadas nos vamos a encontrar con un conjunto de formas personalizadas pues muy interesante. Que ahora ya nos vienen bien organizados en animales salvajes, por ejemplo, árboles de hojas, barcos y flores. Pero en realidad nosotros podemos convertir y además importar formas, 100.000 millones de formas, a las que técnicamente llamamos clip arts y que encontramos en internet prácticamente todas de manera gratuita. Estas formas también las podemos hacer nosotros, pues igual que hacemos nuestros pinceles de una manera francamente sencilla, ¿no? Todas ellas. Y su uso pues es muy frecuente. No solamente tenemos estos conjuntos de formas que nos vienen en las últimas versiones de Creative Cloud, sino que podemos recurrir también a las formas antiguas a las que podemos estar más acostumbrados y que nos venían un poco desorganizadas, un poco a saco en el bote este de formas que tenía Photoshop, pero que eran francamente interesantes y que cuando te acostumbras a utilizarlas, pues todas ellas eran muy útiles. Ya sabéis que en estos paneles, cuando pulsamos la tecla control, se nos abren o se nos cierran todas las carpetas al mismo tiempo. Pulsando la tecla alt, se nos abre y cierra la carpeta y subcarpetas que haya dentro de esa carpeta. Y sin pulsar nada, pues abrimos o cerramos solamente la carpeta, pero no las subcarpetas que contiene esa carpeta. Porque nosotros dentro de animales salvajes podríamos hacer una carpeta solamente con canguros, por ejemplo, ¿no? Que sería una subcarpeta dentro de la carpeta de animales salvajes para organizar así mejor nuestras colecciones de formas. Bueno, las formas predeterminadas que nos venían por defecto, pues son muchas otras. A ver dónde las tenemos. Creo que en esta versión ya nos quitan la posibilidad de utilizarlas. Son las formas heredadas, ¿no? Sí, no las han quitado. Solamente las predeterminadas son, bueno, pues estas mismas que nos vienen y ya está. Nada. De la misma manera, bueno, pues igual que antes, lo que también podemos hacer es eliminar grupos de todos estos. Por ejemplo, si tenemos el grupo de animales salvajes repetidos, pues había forma de eliminarlo, de verdad. No sé aquí, eliminar forma, no, eliminar grupo de formas, animales salvajes, a ver. Pues no, ahora no. Bueno, pues no sé cómo, pero sí hay manera de eliminar grupos de formas perfectamente todo el grupo completo, ¿no? En fin, para añadir formas nuevas siempre de importar formas.
esto es interesante que intentéis ver cómo diablos se eliminan los grupos, porque, bueno, ya veis que yo no lo sé. También a veces nos pasan estas cosas entre Macintosh y Windows. Hay veces que los menús varían sensiblemente en algunas pequeñas cositas. Pero como yo tengo la excelente costumbre de no aprenderme las cosas de memoria, pues estas cosas me pasan por eso. Pero si quieres añadir alguna forma, ¿desde dónde? A una cosa que hayas hecho tú. Bueno. Esa herramienta de arriba, de ese redondito. Siempre desde importar formas, ¿ves? Importar Desde aquí, formas. Ah, ya, bien. claro, te sale tu menú y ya está. Otro día vemos cómo hacerlas, porque hoy no tiene mucho sentido eso. Pero sí vamos a hacer, en vez de un rectángulo, vamos a utilizar una elipse o un círculo para hacer nuestro texto del Quijote de la Mancha circular adaptado a esa forma, ¿no? Para eso, bueno, voy a eliminar estos trazados que he hecho aquí que me están haciendo fea el trabajo tal como lo llevo, y voy a generar una elipse. Fíjate que esto de la elipse la he generado como trazado, como tal trazado, ¿verdad? Así que, bueno, pues este trazado lo que quiero hacer con el trazado este es duplicarlo. Para ello, para duplicar el trazado, debo seleccionarlo previamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo puedo seleccionar? Es que como esto no me deja duplicarlo, tengo que seleccionar con la herramienta de selección. Vale. Bueno. Y desde aquí tampoco me deja duplicarlo porque tengo atenuado. Será porque le llamo trazado de trabajo. Y ahora ya sí. Como le he cambiado el nombre a trazado 1, ya veis que el que los trazados se llamen trazados de trabajo tiene sus complicaciones. Así que duplico el trazado porque, perdón, porque los quiero, antes de duplicarlo, los quiero duplicar en una capa nueva, ¿no? Una vez que lo tenga seleccionado, el trazado ese, quiero hacer un... ¿Qué le pasa? Ah, vale. Ya, que al duplicarlo le tenía que dar a OK y ya está, pero no lo estaba viendo yo. Bueno, el trazado 1, lo que voy a hacer va a ser seleccionar solamente ese punto de control y darle a suprimir. Claro, al darle a la tecla suprimir, fijaos que no he utilizado la herramienta de supresión de punto de ancla, tecla de eliminar punto de ancla, ¿no? Que sería esa herramienta, en cuyo caso se me habría hecho una línea que uniera los dos extremos del trazado. Pero al suprimir el punto de ancla se me han suprimido los segmentos que confluyen en él. Por tanto, tengo ahora un primer trazado que solamente tiene la mitad superior del trazado y ha desaparecido la mitad inferior. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero al contrario con el otro trazado. Lo voy a seleccionar ese punto de ancla. También le voy a dar la tecla suprimir y me quedo ahora con la parte inferior. Por tanto, tengo los dos trazados
que conjuntamente me formarían uno solo. Esto lo he hecho así para que en la parte de arriba pueda adaptar el Don Quijote y en la parte de abajo el de la Mancha, ¿vale? Así que de eso se trata. Bueno, y se trata de hacerlo de una manera pues más rápida, porque digo más personalizada, porque en otro caso podría hacerlo de otras formas también un tanto diferentes. Cojo la herramienta texto y al ponerla sobre la línea del trazado, pues ya veis que al pulsar sobre ella se me pone el lorem ipsum de nuevo, en este caso muy pequeño. Puedo tirar, a ver, de esa línea, ¿no? De un punto que hay en esa línea, en el centro. Bueno, no sé cómo, no sé dónde está ese lorem ipsum. A ver, voy a escribir primero Don Quijote. Cuidado con mayúsculas. Sí, ya vemos los puntos de control que hay ahí al quitarlos, ¿no? Don Quijote. Aunque inicialmente me aparece como muy... Me voy a acercar un poco para verlo. Bien. Ya vemos que aquí hay algunas líneas ahí en esto. Voy a ver con qué flecha voy a poder seleccionar. No es el trazado en sí lo que quiero seleccionar, sino el texto, que no sé por qué se me ha puesto este espacio tan enorme en el texto, ¿no? Le voy a dar menor separación, a ver si... ¿no? No es eso, esa tampoco. A ver, esa tampoco. Esto es una cuestión de efectivamente ir tirando hacia acá. El don, vale. Don Quijotez. Hombre, Quijotez, no. Será Quijote. Don Quijote. Y luego tiene que ser pulsando la tecla control, ¿eh? Porque si no... A ver. Pulsando la tecla control voy echando el texto, moviéndolo desde esos dos puntos, ¿ya veis? Tanto el punto inicial como final, y voy separando y haciendo el timing. En este caso es que le he dado también al párrafo, le he dado un timing óptico, ¿no? Esto del timing óptico y timing de medidas, os recuerdo que tiene como poca diferencia entre una cosa y otra. Se trata de la separación que hay entre cada carácter tipográfico. El timing óptico lo que hace es juntar más las letras cuando una letra me cabe en media caja. Por ejemplo, digamos una I, pues me cabe en media caja cuadrada. Sin embargo, una O me cabe en una caja, solamente una caja completa. Una M o una W, voy a necesitar una caja y media. Así que el espacio entre caracteres no va a ser siempre el mismo como en el timing de medidas, sino que va a ser un espacio adaptado a cada carácter tipográfico. Esa es la diferencia básica que hay entre eso, entre el timing de medidas o el timing óptico que vamos a ver dentro de la posible edición del párrafo. Y luego dentro del timing de medidas pues habrá medidas mayores y menores que le podamos dar. Bien, bueno, pues esta sería una manera de hacerlo. Voy a elegir
una tipografía un poquito más diferente. Bien, esa me gusta bastante, pero claro, me resulta muy, muy grande para lo que tenemos. Así que de momento la voy a echar un poquito más hacia allá. ¿Dónde está la otra? Creo que o hago el cuerpo más grande o hago una tipografía un poquito más pequeña, porque si no, no me va a dar para tanto. ¿Y dónde está el otro? Venga, hombre. No aparece el otro por ningún lado. Pues vaya faena. Con lo que me gustaba a mí esta tipografía y no me aparece el Quijote. ¿Por qué no me aparece el Quijote, hombre? Voy a traer un poquito más acá. A ver si tengo suerte. Pues nada, tampoco. Me sigue sin aparecer Don Quijote. A ver si tocando un poco el... ¿Qué? Tampoco. Nada, sigue sin aparecer. Me ha desaparecido misteriosamente. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Al poner esta tipografía solamente he conseguido ponerla en una parte del texto, pero no en toda. Y ahora ya me ha desaparecido en todo ello. A ver, pues voy a tener que deshacer lo que he hecho. Vaya. Pues bueno. Me ha desaparecido hasta el Lorem Ipsum. O sea, hasta el texto de Don Quijote. No. Escrito está escrito porque lo pone en el propio texto. Pero no sé por qué no se me muestra. Algo hecho un poco raro, ¿verdad? Que medias ópticas, la separación, vamos a darle, pues no sé, menos separación. ¿Qué? A ver qué puedes decirme que le haga al texto. Por ejemplo, que esté alineado a la izquierda, ¿vale? ¿Qué más? Es que no me aparece el otro, el final del texto. Creo que voy a tener que repetirlo, porque es que no sé qué diablos he hecho para que me pase esto. Eso te iba a decir, que lo borres y vuelvas otra vez a ponerlo. Pues sí. Papelera. Es que antes tenías Don solo y luego pusiste Quijote después y lo mismo lo tienes en otro. Don Quijote trazado de texto. ¿No? Cancelar fuera ese. Vale. Pues ahora este a la porra. Pues fíjate que ni siquiera lo puedo tirar, el texto este. ¿Ves? El trazado no lo puedo borrar, ¿no? Algo hecho raro con el trazado este, con el trazado de texto. Este trazado 1. Bien, ahí tengo los dos. Bueno, pues ese me gustaría tirarlo, pero no lo puedo tirar porque se me ha deshabilitado la opción de eliminarlo y ni siquiera sé por qué, ¿no? Si lo convirtiera en trazado de recorte, quizá me diera la posibilidad. Pues nada, ni siquiera eso. Así que, no, trazado de Don Quijote tampoco. No es un trazado de texto, lo quiero eliminar. No sé qué diablos he hecho con este trazado extraño que, a ver, si ahora ya me deja eliminarlo. Pues tampoco me deja eliminarlo, ni siquiera convirtiéndolo a nada. No hay forma. Esto es un poco raro lo que me ha hecho ahí, en esa capa.
Fíjate que aunque lo tenga aquí, ahora sigue permaneciendo y ya está, ¿no? Bueno, vuelvo a repetirlo. Aquí encima tampoco es tan difícil de hacer. Cojo una tipografía que me guste y escribo sobre ella un Don Quijote. Y luego sobre la otra tipografía voy a escribir pues el de la Mancha. No, este no. Esa tipografía no es así, sino que lo que quiero es ponerla sobre el ahí, pero no ahí directamente. Fíjate, cuando me pasa esto que se me transforma la dirección del texto y se leería de manera circular, yo no quiero que me suceda eso, así que va a ser mejor que a este trazado, antes de continuar con él, lo señale el trazado en concreto y lo transforme y le dé una vuelta al trazado, haga una transformar trazado, un volteo horizontal del trazado para tener el punto de inicio en la otra parte donde lo tenía. Ahora lo he girado horizontalmente, ¿verdad? He hecho una transformación horizontal, de manera que es preferible hacer eso por defecto y ya veis cómo ahora sí, bueno, siempre y cuando me quedara adaptado, que no es el caso, porque no lo he puesto. A ver, ahora, eso es. Ahora así. Quijote de la Mancha. Bueno, lo que tengo que hacer ahora con el texto este, pues es colocarlo exactamente en el centro. Bueno, con mucho cuidadito. Ese es uno. Y el otro es este, pues igual. Lo tengo que colocar. A ver. Es que no sé dónde está el punto. No quiero tocar el trazado. Que quiero tocar es este Don Quijote. Aunque esto me vale para personalizarlo de una manera muy concreta, ¿no? Todo el proceso este. Si cojo el trazado este y lo muevo hacia arriba, pues lo lógico es que el texto se me moviera junto al trazado. Pero ahora ya no. Una vez que tengo el trazado hecho, pues ya está, ya el de la Mancha. ¿Qué? Ahora sí, es que tengo doble trazado ahí, no sé por qué. Se me pone, bueno, Don Quijote de la Mancha. Ahí lo tengo ya. Y el primero de ellos, que es el superior, pues también lo podría coger aquí, Don Quijote. Tengo un texto ahí duplicado, que he duplicado con antes. Ha sido este texto con el trazado que he hecho mal, no sé por qué. Bueno, una de las muchas cosas que yo hago mal frecuentemente, vosotros ya me conocéis, no hay ningún problema en eso, es una cosa muy habitual y muy normal en mí. En fin, lo que quiero decir con esto, para lo que me he complicado muchísimo la vida, ha sido que podemos establecer, textos
muy personalizados, siguiendo trazados, siguiendo caminos muy diferentes unos de otros, ¿no? Ahora, una vez que lo tenga hecho los dos, los puedo ya ampliar y colocar como me vaya apeteciendo, ¿no? En fin, yo qué sé, ya de una manera mucho más personal, ¿no? Mucho más bonita. En fin, ya podré hacer lo que me vaya apeteciendo con el texto. Esto mismo lo podría haber hecho desde el primer momento con otras herramientas que trae Photoshop, que son muy sencillas. Sí, a ver, Don Quijote, por ejemplo, esta herramienta de Don Quijote, la voy a ampliar un poco para diferenciarla de los demás. Por ejemplo, esa. Una vez que la tengo así seleccionada, me bastará con que me vaya aquí al panel de control, a esa flecha, y dice que estaba utilizando un atributo del texto, el false bold, que es un difuminado grueso alrededor. Bueno, pues una vez que he hecho eso, le puedo dar un estilo de arco o de arco inferior, de bandera, de onda, de pez, de inflar al texto. Por ejemplo, el de arco, pues sería el superior, ya veis. Puedo curvar el arco más o menos para que el texto se me curve de esa manera, ¿no? Darle una distorsión horizontal mayor o menor por una u otra parte. También una distorsión vertical al texto, ¿no? que se me abra más o menos en abanico. Y poder hacerlo, bueno, pues de una manera muy sencilla, ¿no? Quiero decir que esta forma de trabajarlo es una forma muy rápida de trabajar estos textos, ¿no? Y de la misma manera, si lo que quisiera hacer es el texto hacia la parte de abajo, a ver, perdón, no, o si vuelvo a pulsar el texto otra vez dentro, lo que hago es editar el campo de texto interior que he creado antes. No quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es crear un texto nuevo de La Mancha. Por ejemplo, en este caso me ha salido con otra fuente tipográfica diferente de la que tenía. Me da igual porque lo que quiero es mostraros eso que os estoy diciendo. Pulso sobre la tecla T y en lugar de el arco, pero el arco curvado hacia la derecha, lo que puedo hacer es curvarlo hacia la izquierda, hacia abajo. De manera que se me curve más o menos, ¿no? Y me quede el texto como a mí me vaya apeteciendo. Esta es una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Pero es verdad que es menos personalizada la forma de hacer el texto que esta otra, porque esta sigue un trazado que nosotros podemos elegir por cada uno de los puntos que pasa. Aquí no, aquí lo que estamos haciendo es, digamos, combar el texto, curvarlo de una forma en forma de bandera, en forma de arco, en forma de zigzag, que puede ser también muy interesante, pero que no es tan personalizada como la forma que nos da esto, ¿no? Así que, bueno, pues en principio esto es todo. ¿Tenéis dudas? ¿Os ha salido la cosa más o menos comprensible? ¿O hoy la clase ha sido totalmente críptica? ¿Qué os parece? Está bien, hombre. Está bien. Hace muchísimo tiempo que no habíamos visto los trazados. Lo que te cuesta es que complicarnos la vida un poco, pero nada más. Es que, aunque hemos visto en otras ocasiones trazados, pero nos faltaba un paso intermedio, que es el de las formas predeterminadas, que no son exactamente trazados, pero tienen mucho que ver con ellos y los podemos transformar tanto en trazados como en selecciones. Podemos liarnos un poco. Esto hay que comenzar a trabajarlo. Photoshop tiene tantas herramientas
que puedes llegar a ser especialista en algunas de ellas, ¿no? En algunos procesos. Conocerlas todas muy a fondo significa trabajar todas ellas muy a fondo. Y quizá no se trate de eso tanto como de saber de su existencia para el día que queramos usarlas, vale, ese día me voy a poner a trabajarlas y a estudiarlas un poco a fondo, ¿no? Eso es lo más interesante para mí. Bueno, la práctica que os voy a poner esta semana es esa, la de que hagáis una página de una revista, una portada, un display, algo así, que contenga una ilustración y un texto recortado sobre el sujeto de esa ilustración, como hemos hecho ahora, ¿no? Algo así, que el texto se pegue al contorno de la ilustración, más o menos, no totalmente, porque eso no queda bonito nunca. Tiene que haber un espacio siempre entre la ilustración y el campo de texto, pero que se adapte de manera automática, de forma que la legibilidad del renglón continúe, ¿no? No se nos corte un renglón con otro y con otro y con otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues, si no tenéis dudas, eso ha sido todo, amigos. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. Adiós.